sincito porque se comporta como una sola célula que se contrae y se relaja. Cisto mediano. Esta figura es lo que les expliqué anteriormente. Este es el potencial de acción. Las células en reposo están cargadas negativamente, pasa el potencial de acción, apertura. Esto ya no se voy a explicar, se supone que ya lo saben. ¿Qué más? Pero a mí me gusta recordar el desecho. ¿Entendieron ahora? El efecto del impulso, ¿dónde nace el impulso? Vamos a ver cuál es la velocidad del impulso, qué efecto tiene sobre la membrana, ¿cierto? El cambio de flujo iónico. Entonces, aquí con caldería, porque es electricidad, pasa por la membrana, apertura los canales iónicos y se intercambian, el cristal se positiviza. Y eso se genera el potencial de acción. ¿Estamos? Sincitio auricular, sincitio verticular. Actúa como una sola masa. Pero recuerden que es un montón de células auriculares, un montón de células auriculares. Sino que el sincitio es la condición y capacidad que le permite a esas cálidas de actuar como si fuera una gran célula. ¿Ves? De acuerdo a esto, miren, ya venía eso. Pero ya entendieron más o menos, ¿cierto? Aquí estamos hablando del potencial de acción. El potencial de acción proporciona qué voltaje? 105, pero la célula estaba en menos 85, menos 85, menos 90, o vamos, dicen menos 75. Puede ser menos 75, menos 95, lo que quieran. Pero recuerden que ese es un potencial de reposo, es un potencial de membrana. Cuando llega el punto de la 185, si están en menos 85, suman 105 menos 85, me sale más 20. Menos 85 es la posición. ¿No ven que empieza a positivizarse? Empieza a subir, llega a 0. Sube hasta más 20. ¿Por qué 20? Porque el impulso nervioso le proporciona 105 milivoltios. Si yo lo encuentro en menos 80, ahí búsquenme de 80 hasta el 0. De 85 al 0 a 85 y el 20, 105. Sube. De ahí viene la fase verde y la roja. A ver, la fase verde se llama despolarización. Aquí empieza la repolarización. El periodo refractario absoluto significa que no va a generarse ningún punto. Aquí es un periodo refractario relativo. En algunas veces, ya cuando lleven clínicas, se le va a enseñar que es la génesis de las arritmias cardíacas. Pero por ahora, ¿qué es? La fase 0, ¿por qué se caracteriza? Porque es la entrada rápida de los canales de sodio. La fase 1, la salida lenta del potasio. La fase 2, OBZ, la entrada rápida y lenta de calcio. La fase 3, la salida rápida de potasio. ¿Y qué es un periodo refractario? Es el periodo que requiere descansar para volver a generar otro impulso. Bueno, ya aquí estamos en adultos. En la sexualidad, por ejemplo, cuando el varón eyacula, ¿no es cierto? Tiene que haber un tiempo refractario. ¿Qué es el tiempo refractario? Es el tiempo mínimo que tiene que pasar para que tenga otra erección. Es fisiología. Y fíjate, cuando con las barbaridades que conversamos en la casa, en el morancia de la familia y sustentamos, no, pues digo, viejo, esa niña. Eres aquí, le va a meter a la hembra. Se lo conoce. Y los chiquitos cuando están ahí, Dios poderoso. Y cuando el lazo crece y tiene la experiencia sexual, ¡pum! Termina. ¿Qué? ¿Y mi niña tiene 3 años? No hay 3 años, eso es una barbaridad, es una barbaridad. A eso se llama periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es el tiempo mínimo que tiene que pasar para una nueva erección. Es el tiempo mínimo que tiene que pasar para una nueva contracción cardíaca. ¿Entendieron? Después le preguntan, ¿qué es el periodo refractario cardíaco? Es cuando no se para. Muy bien. Acá está el ciclo cardíaco simulado por ejemplo, con un complejo del músculo esquelético. Porque el esquelético sube y baja. En el músculo esquelético la contracción no es sostenida por el cardíaco. El cardíaco la receta es gracias a quién? Al calcio. Gracias a quién. Y se repite el ciclo. La fase 0
de la despolarización se caracteriza por entrada rápido de sodio. Fase 1, la salida lenta de canales de potasio. Fase 2, entrada lenta de calcio. Fase 3, salida de potasio. Fase 4, periodo refractario. Tiempo que requiere para que se genere otro. Aquí está el sodio, la fase 0. Negativiza el sodio positivo, y vamos positivizando hasta que llega a la media. En la fase 1 empieza la salida de potasio. En la fase 2, la entrada de calcio. En la fase 3, la salida rápida de potasio. Y en la fase 4, la activación de la bomba potasio puede quedar acá. ¿Cuál es la proporción? Salen 3 sodios y 2 potasio. Como hay una gradiente eléctrica, ¿cierto? Requiere mucho más energía, tiene que hacerse. Y eso lo hace la bomba de sodio. La fase 4 puede ser de entrada con valor medio aproximado de menos 90. Porque es alto, ¿ya? Recuerden que ustedes ya lo tienen disponible. Vamos a hablar con Bromley. Ahora, velocidad de conducción, periodo refractario e impulso cambiante. La velocidad de conducción, ¿de qué estamos hablando? De impulso nervioso. Excitabilidad, conductividad, conductividad. Excitabilidad, capacidad del corazón para generar impulso. Conductividad, capacidad del corazón para conducir impulso. Y la contractividad, capacidad del corazón de responder al impulso. La velocidad de conducción de la señal de potencial de acción excitadora a lo largo de la fila muscular y auriculares y ventriculares, el impulso nervioso a nivel de la vítula y ventrículo va a una velocidad de 0,3 a 5 metros por segundo. ¿Ya? La velocidad de conducción en el sistema especializado de conducción en la fibra de Purkinje, ¿se acuerdan? En la fibra de Purkinje puede llegar hasta 4 metros por segundo, muchísimo más rápido. Por el que es sincrónico, sincrónico. A nivel de aurícula y a nivel de ventrículo de 0,3 a 0,5 metros por segundo y a nivel de Purkinje 4 metros por segundo. Preguntas de la velocidad de conducción. El periodo refractario es un intervalo de tiempo durante el cual el impulso cardíaco normal no puede generar otro impulso. ¿Vamos? El periodo refractario del músculo auricular es mucho más corto que el de los ventrículos. La refractariedad, el tiempo refractario de la aurícula es más corto que el ventrículo. 0,15 para el primero y para el ventrículo puede durar de 0,25 a 0,30 segundos. A ver, para entender esto necesitan explicarles algo. Me pongo a leer esto y ustedes entienden y yo creo que entender. Bien, chicos. Ya más adelante lo vamos a ver, pero no olviden de que hay dos proteínas contráctiles. ¿Cuáles son? La miosina y la actina. La miosina es una proteína finita y la miosina es una proteína magnesina. ¿Estamos? Entonces, cuando estas proteínas se enganchan, ¿sí? Se enganchan, se jalan y se produce la fosfolipina. Eso favorece la chispa, ¿cierto? Pero en estado de reposo, en estado de repolarización, esas dos proteínas están separadas por una proteinita que está aquí. ¿Cómo se llama esa proteinita? Las troponinas. Son las troponinas. Hay tres tipos de troponinas. La troponina C, la troponina I, son las que se miden cuando nosotros queremos evaluar el infarto cardíaco. Se dosan las proteínas que en la fase cardíaca se llevan. Ellos son un elemento orientador para el diagnóstico del infarto. Y la otra forma de troponina es la troponina C. Y esta troponinita, ¿cómo se llama? Troponina C. La troponina C es la que impide que la química de miosina se enganche y se contraiga. Pero de pronto aparece por acá un caballero que se llama el calcio. ¿Qué hace el calcio?
bota a la troponina C. ¿Entienden? La desplaza y permite que la tilinamiosina se enganche que se genere la contracción. Dogma de fe. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? Contracción. ¿Cuál es el efecto del calcio sobre el músculo? Contracción. ¿Qué hace el calcio a los músculos? Contracción. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El desplazamiento del calcio desplaza la troponina C y permite que la proteína miosina se enganche. Se genera la contracción. ¿Entendieron? Miren, les adelante esa posibilidad, sino que para poder entender. Entonces, las funciones del ion calcio y los túbulos otra vez. Esta es la membrana del miocito. Y estas hendiduras se llaman túbulos enteros, los túbulos transversos. Los túbulos transversos. ¿Se acuerdan que cuando pasa el impulso nervioso, qué hace? Apertura los canales iónicos. Los canales iónicos se aperturan y con cuerda limitada, entonces se cierran. Y cuando se cierra, se quedaba preso el sodio y afuera el potasio, ¿se acuerdan? Y queda la bomba de sodio y potasio, la que lo devolvía y estabilizaba su potencial. ¿Y qué pasa? Algunas veces el calcio también se queda atrapado dentro de la célula. No olviden, el calcio es un cation imperativamente extracelular. El calcio es fuera de la célula, pero es extracelular. Pero cuando lo agarra la quimioterapia y se cerró, se queda atrapado. Ahí no entra la bomba de potasio. ¿Qué hace? De frente se va a otra guarida. A los retículos sarcoplásmicos en un organismo, ahí se esconde. Pero ese calcio nunca sabe cuándo va a venir otro impulso. Y cuando ocurre el impulso, obligadamente entra un calcio extracelular. Viene, lo busca a sus amigos y dice, no, me pasó, salen ellos a actuar. Mientras no haya un calcio nuevamente ingresado, el calcio está encontrado con los centros. ¿De acuerdo? Cuando se genera potencial de acción, se genera apertura iónica, de ahí entra el calcio. Y luego sale. Pero cuando ese se cierra, se queda atrapado ¿dónde? Dentro de los retículos sarcoplámicos. Pero el calcio sarcoplámico no actúa per se. Obligadamente tiene que volver otro calcio de afuera para avisar que lo de acá y toda la puerta abre, porque el escondido no sabe si ya entró o ya pasó el potencial. ¿Yo? Entonces, la duración de contracción del músculo cardíaco depende principalmente de la duración del potencial de acción lógico, incluyendo la meseta aproximadamente 2 décimas de segundo o 0,2 segundos. En el músculo auricular 0,3 en el músculo ventricular. ¿Qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco es una contracción y una relajación. Ciclo mediático. En los dos tiempos, el ciclo cardíaco. Así como la ventilación, inspiración, expiración. El ciclo cardíaco, dos tiempos: contracción, relajación. Sístole y ácido. ¿Yo? Ese tiempo, ese es un ciclo. Una contracción y una relajación. Ese es el ciclo cardíaco. Y la frecuencia cardíaca es el número de ciclos por minuto. O latido, el minuto. Recuerden, chicos, que el corazón se contrae y se relaja. Cuando uno escucha, hay sonidos. Escucha dos sonidos. Hematopoyéticamente suena dum, dum, dum. El segundo ruido más fuerte, dum. ¿Cómo se origina el primer ruido? Significa que las válvulas auriculoventriculares y turbinas se cierran. Dum. Se cierran las semilunares. Las semilunares llamadas también aórtica pulmonar. ¿Estamos? Pregunta: ¿el primer ruido cardíaco se genera por el cierre de las válvulas auriculoventriculares? El segundo ruido cardíaco se genera por el cierre de las válvulas semilunares. Ahora, dum. ¿Ya? ¿Quedó? Muy bien. Entonces, el ciclo cardíaco es iniciado por el potencial de acción, que hemos visto. Del
Todos los sinusales, ahí nace el potencial de acción, corre por todo el sistema de conducción, apertura, en acción sobre la membrana, apertura de los canales iónicos, flujo iónico se despolariza, contracción de relación. A la película hay un retraso de 0,1 segundo. Permite la contracción previa de aurícula y luego de los ventrículos. Por si acaso, cuando hay sístole y diástole, sístole, aurícula y ventrículos se contraen. No. Primero son las aurículas y después son los ventrículos. Y en ese retraso es de una décima de segundo. No es sincrónico. No. ¿Entendieron? La duración del ciclo, una contracción y una relajación, ¿cuánto dura? A eso se llama duración, ¿ya? El segundo, la duración de los latidos siempre va a ser por 60 entre la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si me dicen, por ejemplo, para una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, el ciclo cardíaco, ¿cuánto dura? La fórmula es, la duración del ciclo cardíaco es igual a una constante 60 sobre la frecuencia cardíaca. Dividan 60 sobre 75. A ver, fórmula de unidad. 60 entre 75. ¿Cuánto sale? 0,8 segundos. Si lo multiplico por 1000, se convierte en milisegundos. Hay un decimal que tiene un 0, 800 milisegundos. ¿Sí? A ver, por ejemplo, que deben explicar. A ver, me dice, ¿cuál es la frecuencia cardíaca si el tiempo de duración del ciclo cardíaco es 0,6? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca si el tiempo de duración del ciclo cardíaco es 0,6? 100 latidos por minuto. 100 latidos. 0,6, la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es? ¿Cuánto? 100. Facilite eso para acá. Me están diciendo cuál es la frecuencia cardíaca si la duración del ciclo cardíaco es 0,6. Entonces yo digo que frecuencia cardíaca es igual a 60 sobre la duración del latido, que es 0,6. 60 es 0,6. Este de aquí pasa para acá, divide, multiplica, este multiplica, pasa a 21. La constante es 60. ¿Quedó claro? Sí, porque quedó claro ahí. Bueno, sí. Entonces, hacemos un paréntesis porque por lo que viene, a ver, para lo que viene, chicos, por favor, aquí síganme. Vamos a encontrar siempre dos fórmulas matemáticas muy importantes en el sistema cardiovascular. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablamos? A lo mejor me queda algo y en el corazón vamos a ver dos variables, o dos cosas en relación volumen y presión. Recuerden, porque la sangre sobre las paredes de las cavidades o de las arterias y venas va a generar presión. Y por otro lado, no olviden que más adelante vamos a estudiar a la sangre. Y la velocidad del flujo y el déficit sanguínea va a depender del grosor del tubo, ¿me lo ven? De la resistencia que lo pone. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, miren, hay dos fórmulas. ¿A qué es igual la presión arterial? Resistencia periférica por volumen sistólico. ¿A qué es igual la presión? Resistencia periférica por volumen sistólico. Resistencia periférica por volumen sistólico. Gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Y a qué es el gasto cardíaco igual? Al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. La pasada les dije, ¿no es cierto? Vamos a ver los gastos cardíacos 5 minutos. ¿Te acuerdas de qué?
Presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular del pecho. Cuando la sangre sale en cada contracción, sale de un sistólico. Toda la sangre que sale del ventrículo izquierdo se llama gasto cardíaco. ¿Ya? Nosotros sabemos de que el gasto cardíaco es 70. En cada contracción salen 70 mililitros, ¿cierto? Pero la frecuencia es por minuto. Y la frecuencia cardíaca es 70 por minuto, 70 por 70, 4.900, 5.000 mililitros, que son 5 litros por minuto. ¿Estamos? Gasto cardíaco. ¿Cuál es eso? Muy bien. Ahora, la presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular del pecho. ¿Sí saben lo que es la resistencia vascular del pecho? ¿Han visto una manguera de bombero? ¿Han visto o no han visto una manguera de bombero? ¿Cómo es la manguera de bombero? Son planas, son las que están ahí. Están pegadas, ¿sí o no? En caso de que hubiera algo, esa manguera tiene una boquilla de metal. El bombero viene corriendo, busca una fuente, lo enrosca la metal y de aquí sale una gran columna de agua a alta presión. Pero cuando sale la columna de agua, las paredes de la manguera están pegadas. Y entra el agua y tiene que separarlas. ¿Sí o no? Imagínate que aquí empieza a llegar la columna. Yo le espero acá. Sí, vean, comido la columna, y empieza la columna de agua a pasar. ¿Ya ustedes van a pegar? La vence y pasó. A esa resistencia se llama resistencia vascular periférica. Y esa es la presión que nosotros demostramos de la resistencia. Imagínense, cuando la columna de sangre se va por la arteria, las arterias se resisten al paso de la sangre. ¿Cierto? Porque eso se llama resistencia vascular de la Oye, entonces, de aquí yo puedo decir que el gasto cardíaco es igual a la presión arterial sobre la resistencia vascular periférica. ¿Es cierto o no? Porque despejé gasto, que se está multiplicando, lo paso a dividir. Presión sobre resistencia igual a gasto cardíaco. Entonces, de aquí yo puedo también decir que la frecuencia cardíaca es igual al gasto cardíaco sobre el volumen sistólico. Entonces yo puedo decir, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Yo digo que PA, presión arterial sobre la resistencia vascular periférica, es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Sí o no? Básica, simple o no. De esa manera quiero que quede esta foto, porque más adelante esto se supone que ustedes ya lo dominan. ¿Entienden? Sin estos elementos, chicos, se hace difícil de dar análisis. En cada clase yo pretendo darles guías, aclarar el concepto, pero ustedes tienen que rematar con su lectura y analizarlo ahí en casa. ¿Me van siguiendo ustedes? Muy bien, entonces recuerden esas fórmulas que son básicas. ¿Ah? A ver, ¿qué pasa aquí? En la medida, si un corazón se acelera, aumenta la frecuencia cardíaca. En cada latido cardíaco, ¿cuánto de sangre sale? ¿Sale más o menos? Menos. Esto, chicos. Menos. Vamos a hacer un análisis de variables. Bloqueo del volumen sistólico. Voy a analizar dos variables. La frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca es numerador, el gasto cardíaco también es numerador. Como los dos son numeradores, se dicen directamente proporcionales. Si la frecuencia cardíaca aumenta, el gasto cardíaco aumenta. ¿Estamos? Si la frecuencia cardíaca disminuye, el gasto cardíaco disminuye, porque son directamente proporcionales. Ahora vamos a analizar la otra variable. Voy a analizar frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Bajo el gasto cardíaco. Pregunto,
la frecuencia cardíaca es numerador o denominador. Numerador. Y el volumen sistólico es numerador o denominador. Un numerador y otro denominador se dice que son inversamente proporcionales. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con el volumen sistólico? Disminuye. Si disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico. ¿Quedó claro? Por eso, chicos, grábense esta relación para ganar. Cuando el corazón empieza a latir más fuerte, poca sangre bombea. El corazón hace tan rápido que no le da tiempo para llenarse y botar buena cantidad. A veces con el miedo, con el dolor, con la fiebre, el corazón puede llegar hasta 120. Ese es el punto de corte que nosotros miramos hasta ahí fisiológico. Si la frecuencia cardíaca llega a 135, 140, no permitamos que llegue a 200, porque puede degenerar en una línea de pacientes. ¿Por qué? Porque a mayor frecuencia, menor cantidad de sangre, no llega nada de sangre, no mola. Por eso que el paciente, como al cerebro no llega oxígeno, es como un colapso, un síndrome. Y cuando se va a llegar la taquiarritmia, se lo muere. Muy bien, seguimos. Diástole y síndrome. Aumento de la frecuencia cardíaca, reduce la duración del ciclo cardíaco. Aquí era igual el tiempo del ciclo cardíaco, es igual a 60, que es una constante sobre la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué pasa con la duración del ciclo cardíaco? Disminuye. ¿Se acuerdan de la fórmula anterior? La duración del potencial de acción disminuye más la diástole que la sístole. La taquicardia, o sea, es el aumento de la frecuencia cardíaca. El corazón no se relaja lo suficiente y no se llena la cámara cardíaca. En otras palabras, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el volumen sistólico. Eso sí. ¿Claro? Vamos a avanzar, chicos. ¿A qué hora tenemos? ¿A qué hora tenemos? 6. ¿A las 6 de la tarde? Sí. Antes de la contracción auricular, el 80%. Miren. A ver. Este es el corazón. Normalmente, chicos, que cuando entra la sangre a través de las venas pulmonares o de las cámaras, directamente pasa al ventrículo. Y el ventrículo se empieza a llevar hasta el 80%. Cuando empieza a llegar la sangre pasa directamente al ventrículo. Cuando el ventrículo tiene un volumen de 80%, recién se contraen las aurículas. Y cuando las aurículas se contraen, las aurículas cumplen en llenar solo el 20% que faltaba. ¿Entienden? Es proporcional, o sea, de frente entra, a través de las aurículas pasa la sangre directamente al ventrículo, pero ya está. Y cuando las aurículas se contraen, solamente aportan sangre al ventrículo solo en un 20%. A eso se refiere la lámina que estamos realizando ahorita. Antes de la contracción auricular total, el ventrículo ya tenía 80% de volumen. Después de la contracción de las aurículas, el 20% adicional de la sangre entra a los ventrículos que aumentó al 100%. La bomba de cebado aumenta la eficacia del ventrículo en 20%. Hay enfermedades como la insuficiencia cardíaca congestiva, donde produce edema del pulmón por el colesterol, la prueba de nitrogen, que la sangre se regresa. A ver, aquí esta curva rápido, chicos. Esta curva, miren. En esta onda de presión, la A significa onda de contracción de la aurícula. En la aurícula derecha, la presión de 4,7, 4,6 y en la izquierda de 7,8. En la C, contracción del ventrículo. Y hace esta puntita, imaginémonos que estamos dentro del ventrículo. ¿No es cierto? Estamos dentro del ventrículo. Para que el ventrículo se contraiga, tiene que haber condiciones. Uno, la válvula tiene que estar cerrada. Porque si se contrae, la sangre se regresa.
¿Sí o no? Entonces, para que se cumpla una sístole ventricular de condición, uno que las válvulas auriculoventriculares estén cerradas. Entonces, una vez que entra la sangre al ventrículo, estira las paredes y genera una tensión. Y luego se contrae de golpe, ¡pum! Y eso vence a la válvula, abre la puerta y la sangre sale en la aorta. Y la aorta que está adelante tiene una presión, es como si alguien está detrás de la puerta empujando, y uno le está empujando para afuera y el otro de afuera para adentro. La presión de afuera, la aórtica, que es 80 milímetros de mercurio. Para que el ventrículo logre sacar la sangre del ventrículo, tiene que ser una presión igual o mayor de 80 milímetros de mercurio. Eso lo vamos a ver después. Y la aorta B es al final de la contracción ventricular. Lo mismo, la contracción isovolumétrica. Esto quiero que quede claro, rapidito para pensar en tiempo. Bien, chicos, imaginémonos que estamos dentro del ventrículo, pero el ventrículo ya se recontravierte, toca full de sangre, a full. Tanta presión hay que la sangre ha estirado la presión, la pared del ventrículo. Está full. Va a llegar un momento, quiero que se lo imaginen, porque verdaderamente imagínense un ventrículo llenecito de sangre antes de que se contraiga. Está lleno de sangre, estirando las paredes y las 4 válvulas están cerradas. ¿Está bien el escenario? El ventrículo está llenecito de sangre y las 4 válvulas están cerradas. Una vez que está cerrada, recién empieza una fuerza de contracción parietal. Empieza a generarse una presión. De tal manera que llega a un punto que ¡pum! Patea la puerta y la sangre sale volando. A ese momento se llama estado isovolumétrico. ¿Por qué? Isovolumétrico. Porque el volumen se mantuvo igual. ¿No ves que estaban las 4 cámaras cerradas? Ni entró sangre ni salió sangre. Por lo tanto, el volumen era igual. Por eso se llama isovolumétrico. Había volumen, pero recién empezó a aumentar la presión. ¿Entienden? A ese estado se llama estado isovolumétrico. Característica del estado isovolumétrico, el volumen no varía y las 4 válvulas están cerradas. En ese espacio, las paredes empiezan a tensionarse, a generar fuerza, presión y abren la válvula. ¿Entendieron? Entonces, a eso se llama contracción isovolumétrica. Esto ya lo vamos a leer. Esto de aquí, el A de X, rápidamente, miren chicos, en forma práctica, recuerden, el nódulo sinusal es el siguiente. La frecuencia cardíaca a nivel del nódulo es de 60 a 100 latidos por minuto. A nivel de las vías internodales no hay, auriculoventricular es de 40 a 60 latidos por minuto. A nivel de X es de 20 a 40 latidos por minuto y menos de 20. ¿Quién comanda? El comandante general de generar impulso es el nódulo subauricular. Y el segundo, el primero es el general, el segundo es el comandante, que es el auriculoventricular. Porque este tiene más oportunidad de aparecer los impulsos. Por eso es el que marca el paso del nódulo sinusal. Cuando este se enferma, entra este a controlar, el auriculoventricular. Y va a generar frecuencias de 40 a 60. Si este se enferma, está de X, de 20 a 40. Si este se enferma, cualquiera dispara. ¿Entendieron? Estos focos son los que generan los impulsos a esa frecuencia. Por eso el sistema muscular genera de 60 a 100, que siempre les va a ganar a ellos, va a generar el impulso. Entonces, recuerden, de nódulo auriculoventricular, estos tres se llaman las vías internodales, entre nódulos. Chicos, el sistema de conducción, nódulo auriculoventricular, la de aquí, la derecha, izquierda y los nódulos, las vías internodales, no hay sistema de conducción. No existen las vías tal del sistema, sino que son un conjunto de células musculares
musculares articulares que se ha especializado en conducir el impulso. ¿Ya? Las vías internodales no forman parte del sistema de conducción, son células musculares articulares especializadas en conducir al impulso. Por eso que en algunos libros las vías internodales le ponen de otro color, porque no es exactamente del sistema de conducción. Es la anterior, media, posterior. Se llama el haz de Weissman, Beckmann y Torre. Weissman se divide aquí y le da un haz a la aurícula izquierda, porque el ventrículo izquierdo es por la rama izquierda. ¿Sí? En las vías internodales anterior, medio, posterior, Weissman, Beckmann, Torre. El Weissman le da un fascículo a la aurícula izquierda. Esto quiero decir. Lo demás es fácil de entender. Miren, chicos, aquí, así, mejor que me estoy compartiendo. Miren, el nódulo auricular genera un impulso por las vías internodales, viene y llega al nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular pasa por el aquí y el impulso se reparte. Pero siempre va a haber un retardo fisiológico. Viene el impulso y en el nódulo auriculoventricular lo frena voluntariamente. ¿Quién le hace la parada? El tejido fibroso auriculoventricular. Recuerden, cuando el impulso nervioso llega al nódulo auriculoventricular, el tejido fibroso auriculoventricular frena la velocidad del impulso. ¿Y cuánto lo frena? 0,16 segundos. Sino que cuando vea, en cada parte lo va parando 0,03, 0,09, 0,12. Al final, el retraso total es 0,16 segundos. Repito, viene el impulso nervioso, llega al auriculoventricular, el tejido fibroso auriculoventricular retiene la velocidad del impulso. ¿Cuánto tiempo lo retiene? 0,16 segundos. ¿Para qué? Para que le dé oportunidad a las aurículas que lleguen el 20% de los ventrículos. ¿Estamos? Hay un retardo fisiológico del impulso a nivel auriculoventricular. ¿Quién lo retiene? El tejido fibroso auriculoventricular. ¿Qué tiempo lo retiene? 0,16 segundos. ¿Para qué lo retiene? Para que le dé tiempo a las aurículas de terminar de llevar. ¿Quedó? Ese es factor fisiológico. Ese cuadrito, si leanlo bien, repásenlo bien, aprendanlo bien. No, no. De las descripciones que hemos visto, aquí ya no hay más cosas. El resto de esto y esto ya yo lo he visto. Hasta ahí llegamos. A ver, vamos.